irremediablemente pasará en el futuro. Ojo. Y voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que hay un cierto grado de probabilidad en el pronóstico? ¿Sí o no? Sí. Sí, existe un grado de probabilidad. Por eso se abren dos vértices, que es cualitativo y cuantitativo de lo que se esté pronosticando o el fenómeno que se esté hablando. Vamos a poner un ejemplo de un fenómeno natural que es el sismo. En un sismo, díganme la parte cuantitativa y la parte cualitativa en un sismo. La cualitativa no sería la escala de Richter. No te oí lo primero. La cualitativa sería la escala de Richter. Está a la inversa. La cuantitativa, porque la cualitativa serían los éxitos históricos en la zona. No. Siento que la cualitativa serían los daños que genera, ¿no? Y la cuantitativa son, pues como tal, la magnitud que presenta el sismo, por ejemplo. Sí. Lo dijo al revés el compañero y ya lo están corrigiendo. La cuantitativa es lo que nos indica la escala de Richter. 7, 8, 6, 4. Esa es la cuantitativa. La cualitativa es la dimensión del desastre. ¿Sí? Es la dimensión del desastre. Y como ese no se sabe luego, hasta que no hagas recorridos y evaluaciones de los daños, eso se sabe hasta después. Por eso los noticieros, cuando ocurre algo, no te dicen nada o te dicen con incertidumbre datos que no están comprobados, porque los recorridos se hacen después y las evaluaciones se hacen después. O sea, el desastre no se conoce luego. Se conoce la intensidad y eso es cuanti. El quali luego no se conoce mientras no se hagan los trabajos. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué tan importante es el tema de pronóstico? Fíjense, otra pregunta les voy a hacer. ¿Creen ustedes que nos sobrepasó la variable población en la Ciudad de México? ¿Sí o no? Yo digo que sí, porque en sí muchas de las poblaciones que actualmente tenemos puede ser marginal y no tenemos un control de sus nacimientos o de su reproducción, y entonces eso es lo que nos afecta en nuestro pronóstico que tenemos de la población. Ok, y no nomás eso, o sea, tenemos sobrepoblación. Al tener sobrepoblación, tenemos carencia de servicios. Y llámale el servicio que quieras, transporte público, agua. ¿Sí? Si hablamos de que aparte no se le da mantenimiento a nada, entonces tenemos problemas de alcantarillado, de desasolve, de basura, de pavimentos malos, etcétera, etcétera. Todo está con carencias porque aparte hay una exagerada sobrepoblación que los expertos no hacen correctamente. Para el tema del proyecto Aula, ahora sí que para mi tema de pronóstico en tu proyecto Aula, quiero que manejes lo siguiente, anótale. Vas a hacer un pronóstico por el método de mínimos cuadrados a 50 años futuros y lo graficas. Profe, ¿de ese es de la delegación o de nuestras 60 manzanas? Eso ya lo habíamos hablado, que tú calculas la variable población. El INEGI da como población, creo que la delegación,
tú tienes que calcular con aritmética básica la de la colonia, población colonia, y con esa población colonia vas a hacer el pronóstico. Ahora, quiero el pronóstico de población actual y la graficas. Y quiero el pronóstico de 50 años atrás y lo graficas. Las tres gráficas en una y luego por separadas. ¿Sí? Acuérdense, los temas que ya se han estado viendo en la semana pasada y esta que es la unidad 3, ya son de aplicación a mi proyecto aula. Si no trabajan ustedes a la par que las sesiones, se van quedando atrás. Hablamos en el tema de diagnóstico de unos perfiles y de hecho quedé que me recordara Vania y no lo ha hecho, de pasarles un guión sobre dichos perfiles cuando vimos el diagnóstico. Entonces, ahorita lo vamos a, se los voy a pasar. Ahorita se los voy a pasar, a ver. En este momento le estoy pasando el guión de los perfiles que hablamos en el tema de diagnóstico a Vania. ¿Ya te llegó, Vania? Sí, profe, ya me llegó. Ok, bueno, ahí, chavos, en el transcurso de la mañana, Vania se los va a enviar para que por grupos de proyecto empiecen a desarrollar tema por tema. Este es acuérdense, vimos perfiles, está el social, está el económico, está el territorial y está el ambiental. Aquí hay una serie de subtemas, temas que hay que desarrollar de tu proyecto. Ya empiecen a organizar su proyecto desde las fotografías que ya dejé, la reseña histórica, empiecen a armar el índice, ¿sí? Los temas que ya llevamos de la unidad 3, ya empiecenos a desarrollar, a darle forma al marco teórico y ya trabajen estos perfiles. Por favor, ya trabajen en su proyecto aula. No han hecho nada más que lo que les estoy pidiendo. Los temas no los han desarrollado. ¿Ya hicieron el estudio socioeconómico? No lo han hecho. Que son temas ya que vimos. Ya identificaron toda la información que necesitan tanto de campo y documental. No lo han hecho. Ya hicieron su diagnóstico. Aquí están los 4 perfiles para que quede más completo. No lo han hecho. Y ahorita el pronóstico, pues es obvio, es de esta sesión. Y así se va acumulando. Si no lo hacen, hay personas que reprueban el segundo parcial por no entregar el marco teórico. Ahora bien, también les dije que se colgaran de la información de la materia de metodología de la investigación. Ahí les dicen mucha información, tanto de qué es un marco teórico y cómo se arma un marco teórico. Ya armen ese trabajo, empiecen a hacer, se van a quedar atrás y solo faltan 3 semanas para la entrega del marco teórico al 100%. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Bueno, regresamos entonces al pronóstico. No mencionaron nada del pronóstico, pero también tiene métodos de proyección.
Estos métodos de proyección son técnicas estadísticas llamadas series de tiempo, si quieren anotarlas. 1. Tendencia secular. Abren un paréntesis. Surge cuando el fenómeno tiene poca variación en largos periodos. 2. Variación estacional. Entre paréntesis, surge por condiciones climatológicas. Por periodos menores de un año. 3. Fluctuaciones cíclicas. Abren un paréntesis, mayores de un año, y esto es por razones de tipo económico. Y 4, movimientos irregulares. Abren un paréntesis. Esto surge por causa aleatoria que afecte dicho fenómeno. Como ejemplo, cambio de clima, etc. También del tema pronóstico existen factores que lo influyen. Entonces, anoten, inciso A, tipo de decisión que se tomará. B, costo. C, tiempo. D, horizonte de tiempo. E, disponibilidad de datos. F, medición del error en el pronóstico. En este punto yo creo que es lo que han hecho las autoridades y los que hacen proyectos malos, que aparte de que no planean bien, no planifican bien, pronostican muy mal y nos ganó la población ante los servicios. Quiere decir que se hizo todo esto mal. No hubo buenas tendencias, no hubo información, no hubo forma de detener la sobrepoblación que se veía venir. Ahora bien, ojo, se dice que en algunos años va a disminuir la población. ¿Por qué motivos creen? Puede ser por el tipo de generación. Sé más específica si tiene que ver eso. Sé más Bueno, puede ser por dos cuestiones. Una, por ejemplo, se dice que en la generación en la que yo estoy, la mayoría de los adolescentes no quieren tener hijos, y si quieren tener hijos solamente es uno por la economía. Y número dos, se supone que dicen que son por las condiciones climáticas en las que estamos viviendo. La contaminación y todo eso está alterando nuestro sistema inmunológico, y eso afecta en el desarrollo de la crianza o reproducción. Bueno, lo dejamos en el punto 1. Lo demás es área biológica y no nos metemos mucho al área biológica. Lo dejamos en el punto 1. Exactamente. Todos los que tuvimos 10, 11, 13, 9 hermanos, ya no va a repetirse eso. Ya no se repite desde hace 30 años o más, ya no se repite eso. Hoy en día, ¿quién tiene 10 hermanos? O 9, o 12, o 13 de ustedes.
Levanten la mano. Yo tengo 9. Pero eso ya no va a existir. Y ya de los 9, ya murió uno. Por obvias razones. Entonces, cuando dejemos de existir estos otros 8, ya no va a haber familias grandes. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a nacer menos, o sea, la tasa de natalidad va a ser menor, mucho menor que hace 40 años, y se va a seguir muriendo la gente, tanto ancianos como adultos mayores. Y entonces cuando se mueran todos los ancianos, que son como 5 millones, más adultos mayores, que es un titipuchal de gente, se quedan los jóvenes y los niños, con familias muy pequeñas. ¿En qué tiempo va a pasar? ¿Es una probabilidad? No lo sé. Pero había que sacar tendencias de tasas de mortalidad y natalidad. Ojo, sáquenme esa información. Natalidad y mortalidad, ¿cómo está la situación en sus delegaciones? Nos quedamos en medición del error. Otro inciso, ya no me acuerdo qué inciso es. Se compara la F, ok, se compara la precisión. Profe. Sí, se compara la precisión de 2 o más técnicas. Siguiente inciso. Se mide la confiabilidad de una técnica. Y por último, se basa en la técnica óptima. Una vez que comparaste con 2 técnicas, bueno, ¿cuál fue la más ideal? Y sobre esa hay que irse. La última, ¿cuál fue? Se basa en una técnica óptima. Preguntas hasta aquí de todo lo que tienen que trabajar y mis temas de la unidad 3. ¿Me puedes repetir el penúltimo punto, por favor, profe? Se mide la confiabilidad de una técnica. Y también el inciso E, disponibilidad de, ya no entendí el último. De datos. Gracias. No, quiero preguntas, dudas interesantes, no que no anotaron. Dudas Gracias, profe. interesantes. Quiero dudas que me hagan pensar. Nada, hasta ahorita ya todo va quedando claro. Hay mucho trabajo para que se pongan al corriente. Ojo, ojo, Vania, ¿dónde andas? ¿Ya se fue? Vania, no te veo. Es que está hablando con su doctor, profesor. Creo que tuvo unos problemas médicos. Pero está aquí. Bueno, ojo, les voy a dar todo el fin de semana e incluso la sesión del martes para que ya le den forma a su trabajo y avancen, porque voy a revisar avance. ¿Sí queda claro esto que estoy diciendo? ¿Chavos? Sí, profe. Sí. Ok. Voy a volver a pasar lista. Vania sin avisar se fue. Y le dicen, por no avisar, volví a pasar lista. Ahí está. Su falta. Y le dicen lo que acabo de decir, que tienen toda la semana, el fin de semana, más la sesión del martes, para que ya trabajen sus proyectos y le den orden y avancen y me enseñen su avance de mi unidad 3 y todo lo que ya llevaban hecho o no llevaban hecho. Que ya le den orden y ya vayan tipeando toda la información. Profesor. Ya les di los perfiles también. ¿Ok? Entonces, Profesor. Preguntas hasta aquí. Yo tengo una duda. Perdón por no avisarle, pero la verdad es que sí tenía como una emergencia, entonces, pues sí fue como del momento.
Mira, Vania, te voy a explicar algo y a todos. Cualquier emergencia que tengamos, mientras no sea universal, ¿qué quiere decir universal? Que esté temblando ahorita y que nos tengamos que salir hechos la chingada. Esa es una emergencia universal. Pero emergencias particulares, no estás tú sola. Estás con alumnos y estás con tu profesor. En estos momentos no te manda sola. Nadie, porque están con su profesor. ¿Sale? Así sea la emergencia que sea, nada quita en ser educado. Me da mucha molestia el que, como las chachas. No, señores, están a nivel profesional y tienen una formación, tienen una educación. Me molesta mucho que hagan eso. ¿Sí? Adelante con otra triada, chavos. La triada de Patiño Pérez Adrián, que nos haga el favor. Sí, profe. Adelante. ¿Ya se ve, profe? Ya. Ok, el siguiente tema es propuesta técnica. La propuesta es un documento donde se va a planear la estrategia a desarrollar para poder solucionar nuestro problema. En esta propuesta se tiene que integrar un resumen ejecutivo, así como sus antecedentes y la justificación. Bueno, en el resumen ejecutivo trata de analizar todo el proceso que nosotros analizamos en una zona en especial para tener los aspectos más importantes de nuestro proyecto. Y esto se deriva de, no sé, entrevistas o de una zona de estudio para hacerle a las personas y tener los factores que nos brinden algún resultado, tomando en cuenta sus necesidades, no sé, financiamiento y conclusiones generales para ver cómo vamos a atacar de alguna manera. ¿Algo más? Compañero. Perdón, no había activado el micrófono. Bueno, en la parte de antecedentes se refiere a estudios previos antes de empezar a realizar el proyecto. Estos deben de ir relacionados a la problemática que se quiere solucionar. Investigaciones y deben de ir siempre de acuerdo a la misma propuesta que se tiene. Y en cuanto a la justificación, básicamente se refiere a el por qué el plan se propuso de esa manera para justificar la solución de ese problema. Se plasman los motivos para los que se realiza el proyecto, además de que se tienen antecedentes identificados para tratar de no caer en los mismos errores. Le voy a bajar. Bueno, la propuesta técnica en lo que viene siendo la consultoría es básicamente que la propuesta la va a hacer una organización, una empresa, un organismo contratado para solucionar una problemática que ya exista. Esta problemática generalmente la va a identificar la organización o la comunidad que lo sufre. Para empezar a realizar, bueno, por parte de la persona que solicita la solución, se tiene básicamente dos factores, que son los términos de referencia y los objetivos. En términos de referencia, son los organismos que solicitan el servicio, elaboran para los participantes un documento donde establecen los resultados que se esperan, además de contener
objetivos, alcances y resultados de la forma en que van a trabajar. Y en cuanto a objetivos, pues es bastante simple, es qué es lo que se espera obtener después de realizar los trabajos. Estos deben de ser básicamente, bueno, deben de tener 3 características que deben de ser claros, realistas y pertinentes. Deben de ser comprensibles para que la persona encargada de realizar la propuesta lo pueda entender. Deben de ser realistas, deben de tener un alcance, pues sí, realista, valga la redundancia. O sea que no debe de haber una solicitud de recursos inexistente. Y pertinentes deben de ser lógicos con el problema planteado. No pueden pedir algo que no esté demasiado relacionado al problema planteado. Bueno, para esto debemos de tener en cuenta que como el tema nos dice, debemos de realizar una propuesta y debemos de tomar en cuenta algunos puntos que son pues una metodología y el plazo que nos vamos a tardar en realizar esos puntos a mejorar y así también, no sé, hacer un cronograma, un calendario de actividades para que no nos podamos o no debamos de atrasarnos en todos los objetivos que debemos de tener en cuenta. Además de, como les decía, una metodología que pues esta nos ayuda a tener un fin bueno para nuestro proyecto y definir los recursos técnicos, metodológicos. Y bueno, esto nos va a ayudar a orientar nuestras actividades. Compañera. Pues sí, como dice el compañero, entonces tenemos que tener una propuesta. Tenemos que tener la metodología donde van a estar las acciones y el procedimiento que se va a seguir. Y así también como marcar qué perfiles vamos a necesitar, es decir, qué personas van a ser necesarias, la asignación de actividades para responsabilizar y que ese plazo se cumpla, así como los productos necesarios. Y creo que ya. Ok, miren, en la vida real se presentan 2 aspectos, son 2 propuestas en paralelo. La primera es la que estamos analizando, que es la propuesta técnica. La siguiente en paralelo es la propuesta económica. Se presentan ambas en folders amarillo. ¿Sí? Una vez que se compraron bases y que estás concursando para proyecto de obra pública, ¿no? La parte legislativa. La empresa que esté participando entrega estos 2 folders. Posteriormente, hay una reunión de un comité evaluador y se hace junta de apertura de ofertas técnicas y económicas.